Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los directores de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, que del 92 al 95 estuvo dirigiendo los destinos de esta escuela. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Quisiera hablar un poquito a propósito de esta fecha del 2 de diciembre, que nos hable un poquito acerca de la federalización. Es un evento histórico de suma trascendencia para nuestra escuela. ¿Qué nos podría decir al respecto? Muy bien, bueno, pues no sé si como están un poco solos y distanciados, 1,5 metros, quisiera quitármelo para poder hablar con un poco más de libertad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estar aquí un 2 de diciembre es siempre muy significativo. Como exalumno de la preparatoria, como ex maestro, ex padre de familia y ex directivo de la escuela, hay un gran cariño por esta institución y hay dos fechas muy importantes en la historia de la preparatoria en Tijuana. La primera es su antecedente del 2 de octubre de 1946, del antecedente de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que es la Preparatoria Federal de la Baja California, que terminó el 19 de abril de 1961, cuando los alumnos tomaron ya la personalidad moral de la preparatoria número 2 de la UABC y se retiraron del plantel. A las pocas semanas o meses, el profesor Jesús Cortés Limón volvió a abrir la preparatoria, ahora con el nombre de Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana, con otra matrícula, pero con el mismo director, su director, a los mismos maestros, y la mitad de los alumnos que se habían ido regresaron, y los egresados de manera natural de la secundaria federal, entre los que estuvo un servidor. Bien, pasados los años, el profesor Jesús Ruiz Barraza, un mes de agosto de 1972, me invitó a participar en la preparatoria para dirigir el grupo de poesía coral y dar algunas clases de taller de lectura y redacción. Para mí fue una maravilla, un honor. El profesor estaba en ese momento refundando la preparatoria Lázaro Cárdenas, que ya había adquirido el nombre del general con motivo de su muerte en 1970. Bueno, pues entramos con mucho entusiasmo y notamos pues todos los cambios sustanciales que había hecho el programa. Pasó de bachillerato especializado de 2 años a bachillerato común, general, con especializaciones para el trabajo en 6 semestres, la incorporación del deporte masivo, el nuevo programa, nuevos horarios, la creación del turno matutino, el servicio social y las actividades artísticas proyectadas hacia la comunidad. Todo esto hay que decirlo porque es el antecedente inmediato del 2 de diciembre. Logrado esto en esos momentos, produce un nuevo ambiente en la ciudad de Tijuana. Incluso se hace el examen para ingresar y hacen el examen 1,000 alumnos y los 1,000 ingresan al primer año en el turno matutino. Y empieza a evolucionar la escuela. Entonces el 22 de mayo de 1972 el presidente Echeverría es interceptado por los alumnos de la preparatoria allá arriba en la entrada de la rampa. El presidente hace caso, baja, que desean, le dicen que quieren invitarlo a la preparatoria. Dice, la preparatoria de Aguascalientes, sí. Él tenía antecedentes porque él fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y entonces visitó la antigua escuela que ya conocía, donde tenía amigos maestros, entre ellos varios españoles a los que él les tenía un gran respeto porque él tenía una gran estimación y admiración por la República Española. Llegó con los muchachos en una forma tumultuosa, acompañado por el director de la escuela, Jesús Ruiz Barraza. Le hablaron los alumnos, le hablaba el profesor, le pidieron la federalización y dijo que nada más les daría, en ese momento podía entregarles, mejor dicho, prometerles 2 millones de pesos para la construcción de aulas, que se los daría a través de la compañía constructora del canal. Quedaron todo el mundo, se fue, etcétera. Y bueno, viene la etapa esta que va a ser
muy tortuosa, muy larga, al mismo tiempo llena de interés, donde participa el director Ruiz Barraza con los padres de familia, con el patronato y con algunos maestros para lograr que se haga. No voy a hablar de esta larga etapa, que, bueno, larga por la cantidad de acontecimientos que se producen. Incluso llegan a ofrecerle que no haga la preparatoria federal, sino que se le dé el dinero, pero eso es más adelante. Entonces, lo primero que hace el profesor es presentar un proyecto de modelo de escuela, la cual es rechazada porque sí necesita no 2 millones, 22 millones. Le dicen que baje y sigue costando 8 millones. Entonces, hay una discusión un poco agria con los directivos de la CAPSE, la Compañía para la Construcción de Escuelas Federales, y le dice, pues si usted puede hacerla, hágala. Entonces dice, tomo el guante y la hago. Y así tomaron como base algunas construcciones que ya había y construyeron las 3 unidades físicas que tenemos aquí atrás de nuestra espalda, y el arreglo en general, de tal manera que para el día 2 de diciembre la escuela está prácticamente terminada. Durante esa etapa comenzamos las clases en el mes de septiembre, como siempre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en medio de tablarones, de cementación, de construcción, de máquinas. O sea, nos alternábamos. Algunas clases las teníamos en los jardines de alrededor de la escuela, porque estaban poniendo el cemento, porque estaban poniendo las ventanas, porque estaban levantando las paredes, porque estaban poniendo los pilares de contención, que son muy importantes. Vinieron de una fabricación que se denomina concretos preforzados, con los cuales se instalaron los segundos pisos. Y en medio de eso, pues fue emocionante, porque ahí demostraron y vimos todos el gran cariño que se tenía por la institución. Todo el mundo participaba con entusiasmo. Me acuerdo que en medio de las máquinas, de las transformadoras, los obreros que iban y venían, los albañiles poniendo esto, carpinteros, electricistas, se inician los cursos el día 13 de septiembre de 1973, y coincide con la muerte del presidente Salvador Allende. Entonces, un alumno en la asamblea de homenaje a los niños héroes, al terminar la asamblea, propone que se rinda un minuto de silencio a la memoria de Salvador Allende, recién fallecido. Y otro alumno propone que se le ponga el nombre del presidente Salvador Allende a la plaza. Desde entonces la plaza se llama Salvador Allende. Ya ha tenido la visita de algunos exministros y autoridades. Cuando el presidente Echeverría supo que se le había puesto, nos felicitó por esta condición de internacionalidad. En esa época los alumnos que eran un poquito mayores que ahora tenían una gran sensibilidad social y se interesaban muchísimo por los problemas de tipo social. De hecho, muchos de los exalumnos de esa época han sido funcionarios de distintas ideologías en distintos niveles municipales, estatales y federales. Bien, volviendo a lo nuestro. Llega el día de la inauguración, los edificios terminados, y el presidente estaba anunciado que nos visitaría a las 3 de la tarde. Ese día fue de fiesta. Aquí estuvimos toda la mañana preparando las cosas. ¿Hubo cancelación de clases ese día, profesor? Creo que ese día fue sábado, no estoy seguro, pero aquí estuvimos en la tarde. Todo el día, mejor, esperando las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos avisan que el presidente viene en la carretera. Acababa de inaugurar la carretera transpeninsular, viejo anhelo de los baja californianos. Y así, hora tras hora nos van diciendo que ya viene, y que son las 8 o 9 de la noche. El presidente está por llegar y nadie se mueve. Todo está aquí, padres de familia, alumnos de la secundaria 42, alumnos de la poli, y profesores que querían manifestarles su inquietud por la falta de unos pagos. Entonces la plaza estaba llena y nadie se iba. Empezó a soplar un frío tremendo. Todo el mundo con abrigos, chamarras, sombreros. Estaba haciendo bastante frío, nada parecido a lo de este momento.
hasta que nos avisan, llegó el presidente a Tijuana, está en las puertas del Hotel Palacio Azteca. En las puertas del Palacio Azteca lo esperaba un grupo de estudiantes porque iban a tener un foro universitario, estudiantes universitarios. Y entonces dijo, ¿qué horas son? Dice, me están esperando en la preparatoria. Espérenme, voy, inauguro y regreso. Y entonces, ¿quién sabe qué pasó con el autobús? Que dijo, pues vámonos caminando, está cerca. Se vino caminando con toda su comitiva y cientos de tijuanenses acompañando al licenciado Milton Castellanos, el profesor Bolaños Cacho, que en ese momento perdió un zapato y tuvieron que auxiliarlo con una patrulla. Lo trajeron y se vinieron caminando por el bulevar, todo el bulevar. Entraron aquí a Aguacaliente, bajaron por la rampa y llegaron hasta el edificio central, el de frente. Ahí se colocó el micrófono y con la fuerza del Estado Mayor no se dejó pasar a nadie, pero no sé cómo es que no dejaron pasar a nadie, sino que yo recuerdo que estaba totalmente lleno el segundo piso. Ahí estaba un servidor que fui el maestro de ceremonias, entonces me tocó recibirlo, saludarlo, presentar a él, presentar a los que estaban presentes como el licenciado Milton Castellanos, Bolaños Cacho, el profesor Ruiz Barraza y ya. Hicieron uso de la palabra esa noche el Raúl Mozo, ex locutor y alumno de la secundaria 42, que les pidió un edificio. Hizo uso de la palabra Marcelino Hidalgo, que pidió también la federalización y el edificio y laboratorios y todo. Marcelino Hidalgo, que era presidente de la sociedad. Era el presidente de la sociedad de alumnos, alumno del segundo semestre, del tercer semestre de la preparatoria. Y el profesor Ruiz Barraza, quien le presentó de todo lo que la escuela necesitaba. O sea, sin decirle queremos que la federalice, le presentó el presupuesto de la federalización, los costos, esto y lo que había costado construir el edificio. Entonces, el presidente se sintió profundamente emocionado. Después de estas tres personas que hablaron, llega él. Yo me acuerdo que prácticamente los oficiales del Estado Mayor me movían y me volvían a poner. Por cierto que no salgo en ninguna fotografía, no sé por qué. Salen otros que no estuvieran ahí. En la fotografía salen algunos a un lado del presidente que no sé cómo, pues no tenía nada que hacer ahí, pero en fin, así es la vida. Bueno, de las fotografías del periódico. Viene el presidente y empieza hablando que este es un lugar hermoso, no solamente por su hermosa calzada de árboles que conducen hacia el centro, donde ha habido siempre edificios que recuerdan la provincia. Dice, aquí algunos maestros mayores conocieron a algunos profesores que ya no están. Algunos como Miguel Vargalloy, hizo referencia a los maestros españoles que vivieron y dieron clase en este lugar, alumnos destacados y distinguidos que en ese momento estaban en otras partes del país trabajando, del internado y de lo que Lázaro Cárdenas hizo en este lugar, cambiando un centro de diversión y evasión hacia un centro de estudios, de progreso para la juventud, etc. Y luego dijo, qué contraste tan importante significando progreso en el que presentan padres de familia, maestros, alumnos, que en lugar de pedir, dan y ofrecen trabajo y participación. Entonces se detuvo un momento y entonces vio una manta como de 6 metros que cargaban 2 o 3 alumnos. Por cierto, el Estado Mayor había exigido que no hubiera mantas que taparan la vista. Y se lo dijeron al profesor, y entonces el profesor, a veces lo critican por eso, el director dijo pues que no haya mantas, y dijo que no haya mantas. Y sin embargo, pues 2 o 3 llevaron una manta oculta y se pararon enfrente. Y decía, nada más decía eso, federalización. Entonces, voltea, creo que en ese momento, no estoy seguro si en ese momento o cuando íbamos caminando hacia los laboratorios, le pregunta al profesor Ruiz Barraza, ¿y le alcanzó el dinero, maestro?
señor director, porque siempre le decía señor director, y le dijo, claro que sí, dice, incluso sobró tanto, no me acuerdo, 70,000 o 100 y pico, dice, aquí tengo el cheque de caja, sobró dinero para hacer la dirección. ¡Qué barbaridad!, dijo, si así trabajaran todos, ¿qué diferencia de país tendríamos? Entonces empezó a hablar, y fue cuando dijo que contraste es tan importante, significando progreso, es el que presente esta escuela preparatoria a sus padres de familia, a sus maestros, a sus alumnos, que en lugar de pedir, ofrecen y dan trabajo y esfuerzo. Se detiene un momento, otea el horizonte y enseguida dice, claro que desde ahora queda federalizada la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas, que ya no será más por cooperación. No sé si eso lo dijo en ese momento o al final, porque lo volvió a decir, se quedó callado. Y entonces empezó una ovación más o menos de 5 minutos de aplausos y gritos. Me acuerdo el profesor Barraza, muy emocionado, brincaba. El profesor se sintió muy contento por eso. Yo estaba a un lado de él, lo estaba oyendo, gritaba, viva el señor presidente, viva la preparatoria. Y la gente gritaba así, vivas y todo eso. Y terminó esa parte, siguió hablando que ahí iba a ser, dice, vamos a construir aquí un gran centro educativo y cultural, una casa de la cultura, sin nombres de políticos transitorios, es decir, no le pongan mi nombre, dice, sin de políticos transitorios, y aquí será un lugar de defensa de los valores nacionales frente al extranjero. Terminó el discurso y volvió a decir eso, esta escuela que ya no será más por cooperación. Felicitó a los padres, familia, a todos. A la escuela secundaria 42 le ofreció construirle su edificio, el cual se hizo, existe todavía. A los maestros les ofreció inmediatamente resolverles pagarles todo lo que se les debiera y que no tuvieran, o sea, ahí se resolvió todo, todo. Bajó y entonces ahí un grupo de alumnos por el salón número 10, 11, no recuerdo cuál es, estaba el grupo de poesía coral que le declamó ¿de qué te sirven las carabinas, camarada Zapata y los muertos en la plaza o los enemigos de Pablo Neruda? Lo escuchó atento, los felicitó, les dio un saludo a cada muchacho y felicitó al maestro del taller de grupo de poesía coral, que era un servidor. Yo me quedé sorprendido y que a lo mejor me corren, pero no, al contrario, fue para mí muy sorprendente el hecho de que leyera y dijera, hace usted muy bien en darle a los alumnos, de desarrollar a los alumnos sus inquietudes sociales, de hablar. Seguimos y entonces fue al laboratorio, que entonces estaba en una de estas aulas. Ahora hay un edificio de laboratorios, o 3 edificios de laboratorios. En esa época estaba el laboratorio de análisis clínicos y en él los alumnos del taller, de un grupo que se llamaba Club de Ciencias Experimentales, tenía ese ostentoso título, muchachos dedicados a las ciencias, muchos de ellos hoy profesionistas notables, incluso uno de ellos es obispo, es el obispo de Cuernavaca, todos ellos talentosos muchachos. Le presentaron una máquina que hace un producto prebiótico, la cámara de un científico norteamericano que ganó el premio Nobel y que incluso estuvo aquí un día con estos muchachos ayudándoles a hacer el trabajo, y también un generador de 1.000.000 de voltios que asustó a los miembros del Estado Mayor. Pues el presidente de repente en un solo lugar, una iluminación tremenda. Se quedó muy contento, les ofreció becarlos de la Ciudad de México, que fueran, etc. Y de eso él partió y se fue a recorrer el canal y luego regresó para iniciar a las 12 de la noche el foro con los alumnos universitarios, el cual terminó, tengo entendido, que a las 5 o 6 de la mañana. Se bañó, desayunó frugalmente y a las 7 ya estaba tomando el avión para ir a Hermosillo a tener otra reunión de actividades. ¿Y qué pasó después, maestro? Porque hemos escuchado hablar mucho acerca del 2 de diciembre de 1973,
Sin embargo, pues definitivamente considero que eso cambió, digamos, la actitud de las personas, y no para mal, sino me refiero a lograr la federalización, y bueno, ¿y Claro. qué vino después por parte de los alumnos? Porque eso marcó un hito en la historia de nuestra escuela. Bueno, los alumnos estaban muy preocupados, además digo, tenían una extraordinaria sensibilidad de participación, un gran entusiasmo, los profesores, todos nosotros. La cosa no estaba resuelta. Hay que decirlo con las cosas como son. El secretario de Educación, el ingeniero Víctor Bravo Aguja, su apuesta era por la educación tecnológica. Entonces él estaba desarrollando las instituciones y las preparatorias y secundarias de tipo tecnológico en todo el país. Entonces de repente a alguien le viene, no, aquí hay otro modelo que él desconocía y que no le gustaba. Hay que decir la verdad, se opuso totalmente. Sin embargo, 3 subsecretarios ayudaron mucho. El subsecretario de Educación Tecnológica, en este momento no lo recuerdo, el subsecretario del Patrimonio Cultural, el ingeniero Pedro Montezuma Díaz Infante, y el subsecretario de la Presidencia, el ingeniero Ruiz, es el nombre que tengo ahorita. Apoyaron mucho al profesor, incluso en los proyectos de los modelos y todo. Pero no solamente el modelo de la preparatoria, que ya estaba en marcha, ya nomás faltaba construir el edificio, la primer planta de este edificio, para lo cual viene después otra situación. Pero en fin, hay una estira y afloja entre el maestro Ruiz Barraza, el patronato de la escuela, con la autoridad del ingeniero Víctor Bravo Aguja, que incluso le llega a proponer al profesor Barraza que siga siendo una escuela por cooperación, dice, o una escuela privada, dice, o semiprivada, dice, le damos el recurso con un subsidio, usted lo maneja. En esa mesa estaba el presidente y le dice, señor director, ¿usted qué opina? El profesor Barraza le dio una respuesta contundente, le dijo, lo que el señor secretario, con todo respeto, te lo digo, lo que quiere es que la escuela se convierta en un botín. Entonces, sí es cierto, dice, no, que se federalice. Y ahí se tomó la decisión, ya era la decisión presidencial. En un país presidencialista se siguió adelante. Y decía, no hay plazas de directores, de maestros, sí, como no, el profesor Barraza le sacó, hay creo que 20 plazas de maestros de preparatoria federal en la preparatoria de Chamizal en Chihuahua. Ah, caray. No, pues que se haga más. Y así se hicieron, se crearon las plazas de profesores, excepto las de directivos. Las de directivos fueron de tecnológicos. Sí hubo directores y subdirectores tecnológicos. Entonces, íbamos y veníamos, total, el día 28 de febrero de 1974, en la Ciudad de México, en Los Pinos, estábamos la rondalla y otro grupo de muchachos, de danza, rondalla, estábamos varios profesores, entre ellos el profesor Víctor Flores Orozco, un servidor, el presidente de la Sociedad de Alumnos, Marcelino Hidalgo Silva, el secretario de la Sociedad de Alumnos, el ahora doctor Amador Rodríguez Lozano, otro muchacho y un servidor, que fuimos invitados, Víctor y yo fuimos invitados como maestros de la escuela a esa reunión con el profesor Barraza. Ahí él volvió a recordar los poemas de estos muchachos y le volvió a preguntar al profesor Barraza quién los dirigía. Entonces el profesor Barraza me señaló a mí. Estábamos en un salón lleno de equipales, creo que le llamaban el salón mexicano, el salón de los equipales, y ahí volvió a decirnos, lo felicito por encauzar a los muchachos en las inquietudes sociales. Ya, dije yo, refrendo. Y ahí fue donde leí yo que tenía un letrero, un poema, un fragmento del poema de León Felipe que dice: vengo con las riendas tensas y como refrenando el vuelo, porque no es lo importante llegar solo y antes, sino llegar con todos y atentos. Al pie de la fotografía de Echeverría con todos sus hijos, toda su familia, esposa, hijas, hijos y nietos. Bien, ese día comimos ahí,
vimos películas, estuvimos todo el día en Los Pinos. Hasta en la noche ya nos despedimos después de la cena y nos regresamos muy gustosos. Se había confirmado la federalización de la preparatoria. A partir del 1 de enero recibiríamos nuestros nombramientos y nuestros cheques de salarios, maestros y trabajadores de apoyo a la educación. Y así fue. Entonces, ya reunidos aquí en la asamblea, tuvimos un acuerdo: darle a la escuela nuestro primer mes de salario. Como ya habíamos trabajado, entonces le dimos el primer, era lo correcto, era moral, pagarle nuestro primer salario del mes de enero a la preparatoria. Y así fue, y con eso se construyó la primera planta de la dirección. La segunda planta se construyó muchos años después, en 1993. Pero la primera planta y así la escuela estuvo completa, la escalinata que está aquí, todo. Fue una época muy hermosa porque en ella todos estábamos unidos, una gran emoción, un gran entusiasmo y un misticismo en la entrega de todos hacia la preparatoria. Padres de familia, maestros, estudiantes, trabajadores de apoyo, y en fin, cada uno de los trabajadores tenía alguna otra virtud. Alguno era carpintero, electricista, plomero, etc. Y bueno, ahí fue el arranque de una etapa gloriosa que va a hacer que la escuela vaya creciendo hasta convertirse en un modelo a nivel nacional, en el que después se aplicarían experimentalmente los programas antes de generalizarlos, y la primera opción en el estado de Baja California para los egresados de secundaria. Definitivamente me estremece escuchar esta historia y es un orgullo para mí tenerlo en este día en la dirección de la escuela. Por supuesto, hay muchísimos protagonistas en esta historia. Sin embargo, me parece encomiable el liderazgo del profesor Jesús Ruiz Barraza, porque definitivamente propugnó para poder erigir esta magnífica escuela que tengo la fortuna de dirigir. Muchísimas gracias por su presencia en este día, y las puertas de esta dirección siempre están abiertas para usted, maestro. Muchas gracias y gracias por su atención. Felicidades a nuestra preparatoria, que fue nuestra segunda casa.